Hola a todos, a todas. Gracias por asistir hoy a este taller. Como ustedes verán, ¿cierto? Se ha preparado con mucho esmero para todos ustedes. Y estamos contentas de darles la bienvenida al ciclo de formación y aprendizaje en entornos virtuales, instancia que se desarrolla en el marco de la Comisión de Apoyo Docente de la Vicerrectoría Académica. Este es un trabajo articulado entre distintas unidades de nuestra universidad y está dirigida a académicos y a estudiantes. Particularmente hoy, quienes lideran la actividad es la Coordinación Institucional de Prácticas y el Centro de Formación Virtual, con la colaboración de la Unidad de Desarrollo de la Docencia, el Centro de Acompañamiento al Aprendizaje y Medios Educativos. Voy a dejar con ustedes a Raquel Peñalosa, nuestra coordinadora de la Unidad Institucional de Práctica, para que nos pueda contar con más detalle cuál es el objetivo de esta sesión. Raquel. Gracias, María Lidia. Tengo el agrado de saludar a todos los participantes que están ingresando y los que ya están ubicados para escuchar esta presentación que nos va a hacer el profesor David Reyes Jofré, y que ustedes lo conocen muy bien. Cada vez que tienen algún problema, alguna consulta, es el primero que recurren, porque su mail lo repetimos en cada una de nuestras reuniones con quien soluciona los problemas de el campus virtual de práctica que tenemos diseñado también con la colaboración de David Reyes. Él es quien nos ha puesto actualizado lo que iniciamos el año pasado como el campus virtual de práctica. Y dejo entonces al profesor Reyes en esta charla denominada Gestión, Creación, Publicación de Material con Suite de Google. Esta es la primera charla de un ciclo de 3 charlas que ofrecemos dentro del contexto de lo que hemos llamado dilemas pedagógicos. Esto es bien importante recordarlo porque nos vamos a ver en estas charlas a través del semestre, que están preparadas para ir respondiendo a las demandas que ustedes como profesores en formación, coordinadores de prácticas nos han ido presentando. David, te dejo a cargo entonces de la presentación y todas las respuestas que tengas que dar al respecto. Ok. Gracias. Muchas gracias, Raquel, María Lidia. Y buenos días a todos. Esto todavía sí. Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes acá. Hoy día es muy bonito, una muy bonita mañana para comenzar a trabajar con este tipo de cosas. Quisiera recordar que estamos en una modalidad de Zoom diferente a la habitual, dado que estamos en una sala, digamos, que da hasta 500 participantes. Creo que no, teníamos mayores expectativas al respecto, son 96, pero eso cambia un poco las reglas del juego, para que ustedes sepan, porque, bueno, de hecho no los puedo visualizar a todos. En este caso, la idea es que nos comuniquemos a través del chat. Va a estar María Lidia atenta a quien levante la mano también, si es que alguien también escribe. Y claro, en ese momento nosotros les podremos dar la palabra si así corresponde. ¿Bien? Porque también tenemos que hacer esto más, que fluya, ¿cierto? Ya son 20 para las 12, así que vamos a comenzar para no perder tiempo. Y de hecho nos hemos propuesto una gran meta, o sea, hablar sobre la suite de Google. Bien, así que bueno, vamos a ello. Voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, vamos a hablar de estas herramientas de Google, ¿cierto? Pero enfocándonos en un proceso que tiene que ver con las tareas docentes, ¿ya? No necesariamente con el uso técnico de estas herramientas, sino que las posibilidades que nos entregan toda esta suite de Google. Y obviamente pueden haber posibilidades que yo estoy rescatando del uso de esta suite para la labor docente, como les digo, y también para crear material didáctico en ese sentido, y que también les puede ayudar a los estudiantes que están en práctica y también a todos
bueno, profesores de la universidad, ¿cierto? Y creo que también hay gente externa por ahí, si es que nos pueden escribir por el chat para saber más o menos quiénes están. Ok, entonces, soy profesor del Centro de Formación Virtual, estoy también haciendo clases en educación básica y obviamente apoyando todo esto que estaba comentando Raquel, y seguramente más de alguno ya me ha escrito y bueno, no es que siempre uno solucione los problemas de inmediato, pero la idea es esa. Ok, entonces, antes de irnos de inmediato a lo que es la suite de Google, hay que rescatar estos conceptos de educación y tecnología, porque muchas veces nos enfocamos demasiado en las herramientas, ¿bien? Y claro, es importante poner que estamos en un entorno educativo y que aquí, con todo lo que ha estado pasando también de la pandemia, y bueno, es parte también de la formación de nosotros como profesores, el hecho de tener en cuenta que este conocimiento tecnológico tenemos que darle una gran importancia en ese sentido, y que es un combo, digamos, esta unión de estos elementos que sí o sí, sin importar en la modalidad que nosotros estemos enseñando, ¿cierto? Que nos presentemos para el trabajo, ya sea híbrida, mixta, semipresencial, presencial, remota también, porque lo que estamos tratando de hacer nosotros hoy en día es tratar de adaptar, ¿cierto?, nuestra enseñanza a esta modalidad remota. Las tecnologías van a ser importantes. Las tecnologías, digamos, que son estos recursos que hemos conocido en este tiempo y que nos hemos dado cuenta que en parte nos posibilitan el hecho de poder comunicarnos, ¿cierto? Pero además hay ciertas habilidades que son realmente el objetivo para nosotros como educadores, que tenemos que ir desarrollando en los estudiantes, y que, bueno, y también para nosotros como educadores también nos da una gran variedad de elementos que podemos comenzar a trabajar para así enriquecer los procesos de formación. Bueno, y como les decía, hay que tomar en cuenta entonces que las tecnologías son solamente herramientas y que en parte el proceso, digamos, de darle sentido, que esto cobre alguna significancia para el proceso de enseñanza, tiene que ver mucho con la magia que pueda generar el profesor, ¿cierto? Porque a partir de ello nosotros nos podemos, a través también de la motivación que el docente tenga, a partir del uso de estas herramientas, de lo que vaya descubriendo, de las posibilidades que esto mantenga, nosotros podemos generar estos escenarios de aprendizaje que, digamos, posibilitan el desarrollo de habilidades, ¿cierto?, de conocimiento de los estudiantes y que se cruzan, ¿cierto?, con el uso de estas tecnologías. Ahora, quisiera también tomar en cuenta una frase para que nos vayamos situando respecto a en qué momento, ¿cierto?, estamos viviendo y con esto cuál es el enfoque, cuál es la visión que tenemos que tener como educadores en relación a las tecnologías. ¿Bien? Esta frase que dice: estamos preparando estudiantes para empleos que aún no existen, usando tecnologías que no han sido inventadas, para que puedan resolver problemas que todavía ni siquiera sabemos que son problemas. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta hoy en día, porque si bien vamos a trabajar con herramientas, ¿cierto? Esta suite de herramientas de Google, puede que después, en unos 2 años más, no estén presentes estas herramientas, puede que las tengamos que pagar, ¿cierto? Porque sabemos más o menos cómo funciona este tema de las herramientas, ¿cierto? Que son gratuitas y a veces cambian de modalidades, y eso va pasando. Entonces, hay ciertas habilidades que nosotros tenemos que ir desarrollando más allá del uso de la herramienta, para así poder irnos adaptando a este proceso del uso, ¿cierto? Y que finalmente encontremos que si yo necesito crear algún sitio web, por ejemplo, cuáles son las directrices, cuáles son los elementos que yo debiese considerar que deben tener cierta herramienta y que finalmente es lo que yo necesito para publicar alguna información, ¿cierto? Igual que las presentaciones, qué tipo de presentaciones me generan mayor interactividad tal vez, si necesito algo más básico, etcétera. O sea, finalmente son ciertos conocimientos que nosotros tenemos que mantener el tiempo y también ir aprendiendo mucho más con ello, pero finalmente todo esto depende mucho de la práctica, de cómo nosotros hoy en día nos vamos metiendo en este mundo de las herramientas, ¿cierto? Y ir viendo las posibilidades que esto mantienen para también después esas posibilidades llevarlas a las siguientes versiones, siguientes maneras de trabajar que seguramente se nos van a presentar. Ok, entonces, parte de ello es que como educadores es importante saber hacia dónde va nuestra sociedad respecto
a lo que se espera, ¿cierto?, de nuestra sociedad, a qué es lo que nosotros queremos formar en nuestros estudiantes, y también los empleos que se están generando hoy en día. Con esto de la pandemia también hemos visto que muchos de los trabajos, de las formas de comunicarnos se han cambiado abruptamente de un momento a otro, y que finalmente nos van demostrando que las tecnologías en parte están presentes en todas las áreas de la educación, o sea, y mucho más allá. Quisiera comenzar a compartir un poquito con ustedes lo que vamos a revisar hoy día, y también para saber su opinión al respecto de lo que hemos estado viendo acá, dado que poquita comunicación mantenemos así. Así que les pido que ingresen, puede ser a través de su celular, desde el mismo navegador, abran una pestaña y pueden poner esa dirección que dice joinpd.com. Ahí sí me puedes ayudar, Marcela, escribiendo ese enlace, y pueden utilizar ese código para unirse a un espacio que va a ser como un mapa mental, en donde les pido que puedan responder a la interrogante que está en la pantalla, que dice, puede ser, Marcela, en el notebook y en el celular, en cualquiera de esas dos opciones. ¿Ya? Uno puede tomar ahí el celular, pone en el navegador y va a funcionar igual. ¿Bien? Entonces, la interrogante sería, ¿qué habilidades debemos desarrollar en los estudiantes? De hecho, yo voy a también mandar el enlace mientras. Algunos aquí, de hecho, veo que están algunas respuestas ya, han comenzado a ingresar los chiquillos. Se están uniendo de a poco, y vamos a ver entonces cuáles son las opiniones de ustedes al respecto. ¿Bien? Ahora, en el mapa mental, seguramente ustedes ya se dan cuenta que hay una barrita de herramientas en sí, que nos permite dibujar y nos permite también poner texto. Ojalá pongan texto, porque así se hace mucho más sencillo lo que quiera yo también aquí compartir con ustedes. ¿Ya? Ahí estoy viendo entonces el desarrollo de lo que están ingresando. Yo voy ahora a sacar esta pantalla, ¿cierto? Para que vayamos viendo el resultado de lo que ustedes están compartiendo. ¿Bien? Y acá estamos armando este mapa mental. Esto se puede, obviamente, ver por separado, porque claro, nos está quedando ahí un poco con la cantidad de participantes, se genera así una gran lluvia de ideas, pero esto lo podemos ordenar y vamos viendo las respuestas de cada uno. ¿Bien? Ahí estamos viendo algunas de las habilidades, como habilidad socioemocional, reflexionar, cuestionar, creatividad, argumentar, comunicar. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Supervivencia, las habilidades de los valores, tolerancia, liderazgo, capacidad crítica, súper, pensamiento crítico. Entonces, si se van dando cuenta, tenemos ahí, ven, este es el resultado global de lo que estamos viendo. Tenemos más o menos, una opinión que es muy, digamos que se va repitiendo, ¿cierto? Respecto a las habilidades que nosotros encontramos que son muy importantes hoy en día. Y a ver si es que hay alguna más que se pueda compartir. Por ahí. Ya, pensamiento crítico y tolerancia, trabajo en equipo, capacidad de análisis. Súper. Entonces, claro, hay varios elementos ahí que nosotros vamos viendo que se van repitiendo. Y justamente era lo que yo esperaba, porque obviamente es parte de lo que nos van también, o vamos revisando durante nuestra formación como educadores, qué es lo importante que cada una de las personas debiese ir generando para así no tener ningún problema, digamos, en el ámbito profesional y en la sociedad, para poder trabajar en equipo y podernos comunicar de la mejor manera posible, sino que son habilidades transversales, y de hecho son las habilidades que nosotros mantenemos como para el uso de estas herramientas, ¿cierto? Para darle algún sentido. Por eso se destaca, ¿cierto?, esto del pensamiento crítico, obviamente, que corresponde a la posibilidad de nosotros valorar las opiniones de los demás, la nuestra también, y mucho que tiene que ver hoy en día con las tecnologías, es saber qué información es fidedigna o no. También. La colaboración, también el trabajo interdisciplinar, ¿cierto? Que es algo que tenemos que ir tomando en cuenta, y los roles en los mismos grupos de trabajo, la creatividad, ¿cierto? Para dar soluciones a estas problemáticas que se nos van a ir presentando,
comunicación, y aquí obviamente que más allá de lo verbal, ¿cierto? De lo visual, también la comunicación multimedia, que es algo también diferente que nos hemos planteado hoy en día para, por ejemplo, grabarnos, ¿cierto? Para dar así a conocer lo que nosotros necesitamos explicar a los demás. Y algo más que quiero agregar aquí, que digamos está en auge, ¿cierto? Dentro de lo que es las tendencias educativas, tiene que ver con esto del pensamiento computacional, ¿ya? Para quienes no lo conocen mucho, tiene que ver con esto de no que, digamos, pensemos como los computadores, sino que entendamos ese proceso, ¿bien? Y ese proceso, y después, si nosotros nos vamos dando cuenta, es algo sistemático, ¿cierto? Es algo que nos permite ordenar las ideas, generar secuencias para así dar respuestas, al igual que como lo hacen los computadores, cuando tienen que decidir entre si cerrar una página o no, por ejemplo, ¿ya? En que si yo tengo problemas con mi contraseña, ¿cuál es el siguiente entonces camino que debo realizar? Entonces ese pensamiento, esa estructura, ese orden que nos dan las computadoras, también nosotros lo podemos ir llevando a diferentes proyectos que se pueden ir generando, tanto educativos como en otras áreas de trabajo. ¿Bien? Y bueno, para terminar todo esto, y nos vayamos de lleno a lo que corresponde, es importante hablar de este modelo TIPAC, que en realidad es la forma de integración curricular, ¿cierto?, de las tecnologías. Es nuestra guía para saber de qué manera nosotros tenemos que responder respecto a este uso de las herramientas en el ámbito de la educación. ¿Bien? Y esto plantea de que nosotros, a ver, voy a usar el láser aquí un poquito, de que nosotros acá tenemos 3 áreas de conocimiento importantes para el docente que debe manejar. Un conocimiento tecnológico, el pedagógico, ¿cierto? Y el de contenido. ¿Y dónde nos tenemos que situar entonces nosotros como docentes? En el medio de estos 3 conocimientos, digamos, y entender sus interrelaciones. Entonces acá, a partir de estos conocimientos que nosotros mantenemos, también tenemos que considerar unas fases, ¿cierto?, para producir, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es que el contenido y los objetivos de aprendizaje son lo inicial, ¿bien? Son el espacio, digamos, con lo que nosotros nos vamos a proyectar para después comenzar a tomar en cuenta las estrategias de enseñanza que nosotros tengamos, las formas de evaluar, ¿cierto? Los mismos elementos didácticos que nosotros queramos incorporar, ¿cierto? La pedagogía en sí. Y luego de esto podemos ir viendo entonces qué tecnologías nos posibilitan estos desarrollos, ¿cierto?, de objetivos de aprendizaje, y obviamente tomando en cuenta las funciones y lo que nosotros estamos conociendo aquí respecto al uso tecnológico. ¿Bien? Ahora ya, nos vamos entonces de lleno con esto, y lo primero que quiero tomar en cuenta es la preparación de material de apoyo. ¿Bien? Lo que voy a ir haciendo acá es mostrar ciertas maneras de trabajar con la suite de Google, ¿cierto?, para dar respuesta a esto. ¿Bien? Lo primero que vamos a ver entonces son las presentaciones de Google. ¿Bien? Y ciertas características que estos mantienen de manera general, ¿cierto?, de las presentaciones y en parte también de las herramientas de Google, que finalmente, como dice aquí, se puede compartir con más usuarios en modo lectura y editor, y eso es posible con cualquiera de estos elementos de las herramientas de Google. Si se dan cuenta acá, tenemos este botón de compartir, de hecho, más de alguno ya lo conoce, ¿cierto? Y aquí podemos ir agregando personas para que puedan colaborar, que puedan editar, que podamos cambiar también quiénes lo pueden visualizar y con qué permiso se puede hacer esto. ¿Bien? Y eso ya nos da ciertas posibilidades para poder editar, ¿cierto? Y crear en ese sentido. De repente me pierdo con lo que está pasando ahí en el chat, Lidia, por si, no sé si es que pasó algo, ¿estamos bien con el...? Pasan muchas cosas en el chat. Ya, sí, porque Calma, veo un como muchos segundo. comentarios, entonces como que de repente me quedo Sí. mirando ahí, ya. Pero bueno, parte Nada, entonces... mira, bueno, hay algunos comentarios como que tienen relación con un juicio crítico sobre el uso de las tecnologías, ¿no? ya. Que me parece súper interesante, pero tal vez lo podríamos retomar eso como igual al final o dar como pie para que pueda intervenir al cierre, ¿no? Claro, Por sí, ahora porque si no... sí, Dale. algunas preguntitas en relación a si es que se puede usar la aplicación sin este código que tú nos entregaste. Hay que hacerse una cuenta, ¿no? ¿Lo vas a abordar Exacto. ahora? Sí, lo vamos a ir abordando. Así Ya, que excelente. la idea es que usaran primero esta herramienta, ¿cierto? Como les decía, el mapa ahí funciona muy bien con grupos mucho más pequeños, ¿cierto? No tanto como los que tenemos ahí,
en este momento, pero bueno, son parte de las pruebas que vamos haciendo con estas cosas. Bueno, entonces retomando un poquito con las presentaciones, se puede entonces, y tomando en cuenta ciertas características que son generales para estas herramientas de la suite de Google, podemos trabajarlas de manera colaborativa con ciertos permisos y con ciertos roles de edición o de visualización. Y eso nos va abriendo apertura a ciertas cosas que podemos llegar a hacer desde el aspecto educativo. También se puede publicar e insertar en una web, y esto le va a dar mucho, tal vez le van a encontrar algún sentido los estudiantes que están creando sus portafolios digitales, ¿cierto? Con la aplicación de Google Sites, porque finalmente esta presentación de Google la podríamos llegar a insertar también, y de hecho estoy yéndome a la opción de archivo, fíjense, y me voy aquí en publicar en la web, y lo que me va a generar esto es que, claro, puedo tener un enlace donde la diapositiva se va pasando, digamos, cada 3 segundos, ¿cierto? Se va mostrando de manera automática, o ya la puedo insertar, ¿cierto? Puedo poner ahí el tamaño con lo que yo lo quiero, y lo puedo dejar, por ejemplo, en el portafolio digital. ¿Bien? Entonces yo aprieto ahí en publicar, ¿cierto? Aceptar, y me va a generar este código. ¿Bien? Entonces ese código después nosotros lo insertamos al igual como se hace también un video de YouTube. ¿Ya? Después vamos a ver el espacio de sites para que hagamos este ejemplo, ya de cómo poder insertarlo. Se pueden también generar la vinculación con los GIFs, ¿ya? Que es algo que no tiene, por ejemplo, PowerPoint, y eso también se los puedo mostrar aquí en un ejemplo que está en la diapositiva número 3. Añadir elementos gráficos que posibilitan también el hecho de poder comunicarnos de mejor manera, ¿cierto? Hacer una síntesis en ese sentido de los conceptos que nosotros queremos mostrar. Y de hecho yo tengo acá seleccionada esta página, si la puedes escribir ahí, Lidia, flaticon.com en realidad, aquí me está tomando el enlace, ¿cierto? Que está en español, y que tiene un set acá de posibilidades de iconos para ir los vinculando a presentaciones, y de esta manera teniendo también un kit de posibilidades gráficas. ¿Bien? Otra cosa que siempre nos pasa también como docentes es que cuando nos metemos en este mundo de crear una presentación, las plantillas, digamos que nos van ayudando desde el aspecto gráfico, ¿cierto? De lo que nosotros esperamos ir desarrollando, pero David, desde... ¿Sí? un poco más lento. Nos piden si es Ya. que por favor puedes repetir cómo llegaste acá. a Sorry. Flaticon. No, no, no. Ya, ok. No lo sé. No se especifica. Ya, bien. Bueno, No sé si a estamos la revisando plantilla entonces. particularmente, tal vez a las presentaciones de Google, así como brevemente el recorrido. Dale. ¿Dónde encuentran las plantillas? Eso es lo que vamos a revisar ahora, de hecho. Las Ya. plantillas que nos sirven para darle más vida, digamos, a estas presentaciones de Google, ¿ya? Porque siempre que nosotros abrimos las presentaciones de Google, se nos presentan ciertas plantillas que mantienen ese sistema, ¿bien? Ahora, yo les quiero mostrar unas plantillas que son mucho más atractivas de las que aparecen en el sistema de presentaciones de Google, ¿bien? Y que, digamos, se acompaña también con estos elementos gráficos que corresponden a esa página que mandaste, ¿cierto? Flaticon.es. Sí, Entonces, Mauricio lo compartió. ok. Y está esta otra página, que es slidesgo.com, que también se los pido, ¿cierto? Para que lo puedan mantener ahí. Y que esto nos va a posibilitar el hecho de obtener, ¿cierto? Presentaciones que sean mucho más interesantes de ir revisando. De hecho, yo tomé una de las plantillas de acá para hacer la presentación. Y si ustedes se van dando cuenta aquí, tenemos como varias categorías para encontrar esta información. Si yo quisiera irme a educación, acá voy a encontrar algunas plantillas que nos pueden servir. Vamos a dar clic en una para que ustedes vean cómo se utiliza esto. Aquí yo puedo ir viendo qué tipo de diapositivas, ¿cierto? Como plantillas pues, se pueden ir utilizando para darle vida, ¿cierto? A nuestra presentación. Y acá nos da entonces la opción de descargar la plantilla. ¿Bien? Nos da la opción de descargarla como PowerPoint o como Google Slides, que es como se le menciona en inglés, ¿cierto? A las presentaciones de Google. Así que yo puedo apretar ahí y me preguntan si es gratis. Es gratis, hay muchas plantillas que son gratuitas, de hecho yo utilizo las gratuitas para trabajar en esto, pero obviamente siempre hay elementos que son premium en ese sentido. Pero bueno, uno puede ir sacando lo más rescatable. De hecho aquí, si ustedes se van dando cuenta, estas son gratuitas, las que están acá, porque no dicen premium.
De hecho, ahí está como ese loguito, y claro, ahí ya son de pago, pero las demás se pueden utilizar sin problema. Entonces, cuando yo di clic en la plantilla, me pregunta esto, si yo quiero hacer una copia de esa plantilla, y finalmente, si yo tengo abierto mi navegador, ¿cierto?, con mi cuenta de UNCE, lo que va a hacer esto es ligarla, ¿cierto?, a mi cuenta, ¿cierto?, a la herramienta de Google Slides, o presentaciones de Google, como ustedes lo quieren decir, y me va a generar entonces el espacio para poder editar esta plantilla. ¿Bien? Y al igual que cualquier otra o sea, digamos, otra herramienta de presentaciones de Google, yo la puedo editar, la puedo mandar, digamos, de manera colaborativa con otras personas, publicar en la web, como les había dicho, y eso, digamos, nos da varios elementos como para poder editar de manera mucho más atractiva, ¿cierto?, nuestras presentaciones. ¿Cómo hago el Zoom?, me preguntan. Eso responde que yo tengo un computador que es Mac, ¿ya? En el Mac uno puede hacer eso, de hacer como ese Zoom, ¿ya? Así que, por si acaso. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta entonces, estas plantillas, ¿cierto?, que tienen que ver con, primero, elementos gráficos, que es Flaticom, y Slides Go, para las plantillas en general de diapositivas. ¿Ya? Ahora, posibles usos para actividades en clase que tienen las presentaciones de Google. Bien, tenemos la posibilidad de hacer muros colaborativos. ¿Ya? A ver, ¿cómo es esto de muros colaborativos? Y yo aquí voy a mostrar, digamos, una actividad que realicé en un momento con estudiantes de educación básica, ¿cierto?, de la carrera, donde yo puse de manera libre en compartir, digamos que aquí dice, cualquier usuario de Internet con este enlace puede editar esta presentación. ¿Bien? Y lo que hice fue mandarle entonces a los estudiantes el enlace, en el botón compartir, ¿cierto? Yo tengo el enlace de esto, se los copié y se los mandé, digamos, a estos estudiantes para que cada uno de ellos siguiera las instrucciones que aparecen acá, que dice escoger digamos que es un texto que ellos tenían que leer y sacar ahí una de las 10 características esenciales del educador del siglo XXI, que era como se llamaba ese texto, y creen una diapositiva tomando en cuenta una de esas características. Entonces, aquí, como ustedes ven, cada uno de los estudiantes, de hecho ahí aparecen los nombres de ellos, hicieron una diapositiva e ingresaron ahí algunos elementos gráficos para ir acompañándolo y destacaron una de las características. ¿Bien? Entonces es una manera que nosotros tenemos más, digamos, como actividad de presentar esto del uso de las presentaciones de Google. ¿Bien? Esto sería como un muro colaborativo que nosotros podemos ir desarrollando. Y eso justamente responde a que se entiende que si yo cambio los derechos de edición y lo pongo así de manera libre o escojo a las personas, puedo darle otro sentido a esta herramienta. ¿Bien? Y también está el hecho de poder usar estas presentaciones como un mural de elementos destacables. ¿Cómo es esto? A ver, un mural de elementos destacables sería algo como esto. ¿Bien? Que yo tengo una diapositiva donde genero como un paisaje, ¿cierto? Que fuera parecido a algún muro, ¿cierto? Uno le puede poner el escenario que corresponda, ¿cierto? Y puedo dejar esta diapositiva para ir destacando elementos que corresponden al trabajo de los estudiantes, ¿cierto? Como dice aquí, con insignias, habitualmente uno lo puede dejar como un premio, ¿cierto? A los estudiantes por el esfuerzo, ¿cierto? Y por también, por digamos, completar tareas, insignias también de reconocimiento por el hecho de estar trabajando en equipo, por ser una persona que ayuda a sus compañeros, etcétera. Podemos ir destacando ciertas habilidades de los estudiantes y finalmente, ¿cómo llegamos a publicar esto? ¿Cierto? ¿Cómo lo dejamos ligado a algún espacio? Podría ser algún entorno de aprendizaje como Google Classroom, que también lo vamos a revisar. Podría ser un espacio de página web, ¿cierto? Entonces, podemos hacer el hecho de irnos a archivo, publicar en la web y obtener el enlace entonces de esta diapositiva. ¿Bien? Y esto nos va a funcionar como un muro digital, donde podemos ir dejando, digamos, las insignias destacables ahí de los estudiantes. ¿De dónde sacamos estas insignias? Pueden hacerse con Flaticon, de hecho. Por ahí nos preguntan, a ver, explicar de nuevo cómo se publica y se insertan en la web. Bien, de nuevo, se puede ir al archivo, acá arriba, ¿cierto? Y después nos vamos a esta opción que dice publicar en la web. ¿Ya? Voy a hacer el ejercicio, de hecho, con un Google Sites para que les quede ahí más claro, ahora en este momento.
Si yo aprieto ahí, publicar en la web, me da la opción del enlace, que es el típico, ¿cierto?, la dirección web que nosotros podemos obtener, o la opción de insertar este elemento en un sitio. Por ejemplo, en el sitio de Google Sites, que esto le va a ayudar, ¿cierto?, como les estaba diciendo, a los estudiantes que están generando el portafolio. Así que yo tengo que copiar este gran código que se me genera, lo copio, puedo darle algún sentido, ¿cierto?, automático para que vayan avanzando las diapositivas. Y esto lo copio, entonces, como les dije, me tendría que ir ahora a un Google Sites. Voy a, de hecho, buscar uno que tengo por aquí al lado. Voy a generar uno de nuevo para que no... Uno en blanco aquí. Después nos vamos a ir a esto de Sites, ¿ya? Pero para que ustedes vean los que ya están creando el portafolio digital, que Google Sites nos permite también otro tipo de usos, como esto de generar un muro, ¿cierto?, con las insignias destacables de los estudiantes. Entonces, doble clic aquí, y en este espacio yo tengo la opción de insertar. ¿Bien? Siempre ese icono se va repitiendo en varios espacios de estas herramientas, por si acaso, estos elementos. Y aquí yo tengo la opción de ingresar por URL o insertar el código, que es lo que yo acabo de obtener de la presentación. Entonces aquí se inserta, en siguiente, y ahí de hecho va a quedar, digamos, disponible la presentación como un muro. Y obviamente yo, si voy a hacer un muro, digamos, de insignias, por ejemplo, lo que tengo que dejar es una sola diapositiva, ¿cierto?, para que se vea ahí como ese elemento, o le tengo que dar eso de que se vaya pasando la secuencia de diapositivas. ¿Bien? Ahí para que la Jennifer quedara más tranquila de cómo se termina ese proceso. David, César Dígame. nos pregunta, ¿cómo recomiendas trabajar con estas herramientas para sesiones virtuales por Zoom? Ya que está diseñado para Google y se podría asumir que es más compatible con Meet. Dice, ¿importa la interfase? Estoy pensando en las sesiones sincrónicas más que en depositar material fuera de las sesiones. Ok, mira, algo sencillo. Vamos a hacer un muro colaborativo, de hecho, en este momento. Voy a crear una presentación y la vamos a compartir. Y vamos a hacer el mismo ejercicio que habíamos hecho antes del mapa. Voy a crear una presentación en blanco y la idea acá es que cada uno de ustedes cree una nueva diapositiva, aunque somos muchos, puede que quede ahí como un poco... Voy muy rápido. Ya, estoy creando una nueva presentación para que hagamos este proceso que nos dice César sobre cómo utilizar estas presentaciones de Google en un entorno parecido a lo que vamos a hacer hoy día, que estamos utilizando esta herramienta de Zoom. Bien, entonces yo lo voy a compartir. Y aquí en compartir, claramente me va a primero pedir el nombre de esta presentación. Le voy a cambiar entonces los permisos de acceso. Voy a cambiar aquí el enlace. Lo que dice acá de Universidad Metropolitana lo vamos a dejar totalmente público, para que cualquier persona con este enlace lo pueda editar. ¿Ya? Recuerden que todo esto después va a quedar grabado también, y le vamos a ir dejando los pasos, ¿cierto?, de cada uno de los elementos que yo estoy revisando en este momento. ¿Ya? Pero fíjense que de esta manera nosotros podemos generar entonces un muro colaborativo, porque si yo les paso este enlace ahora por el chat, van a poder ingresar. Ahí está. Bien. Entonces, ahí de hecho ya están ingresando algunos, porque me está apareciendo el número de personas que están ingresando aquí. ¿Bien? Entonces, chiquillos, acá vayan creando una nueva diapositiva y pongan ahí, para este ejercicio puede ser, qué habilidad ustedes podrían destacar que hay que ir desarrollando los estudiantes hoy en día. Entonces, David, ahí, de hecho, ¿sí? mientras tanto se va trabajando esto. Luego, porque aquí estamos entrando a través de un link que tú nos estás compartiendo. ¿Podrías Exacto. luego mostrar cómo parto yo desde cero? Estoy solita en mi casa, estoy preparando una presentación y quiero ocupar esto. ¿Desde dónde entro? Me falta como ese Ya. paso, tal vez. Sí, parece que me fui directo a la Claro. herramienta. Ya, miren, mientras vamos haciendo este proceso, les voy a mostrar cómo uno accede a las presentaciones, ¿cierto?, de Google. Súper. Desde Google, ¿cierto?, nosotros tenemos la opción, si es que ya nos hemos vinculado nuestra cuenta institucional al navegador, ¿cierto? Yo utilizo aquí Google Chrome, es lo más sencillo, ¿cierto?, utilizar este navegador con nuestra cuenta Gmail institucional.
Y acá nosotros tenemos la opción entonces de ingresar habitualmente del Gmail. Lo otro que tenemos acá es esto que dice Google Apps. ¿Bien? Entonces, si nosotros pinchamos ahí, tenemos todo este kit de herramientas de la suite de Google. ¿Bien? Y claro, tenemos Drive, calendario, hojas de cálculo, documentos y presentaciones. Entonces es ahí donde nosotros podemos pinchar. Y es en donde ahí quedamos en esta interfaz que podemos ir revisando las presentaciones anteriores que nosotros hemos mantenido, la galería de plantillas que mantiene este sistema, ¿cierto? O una presentación en blanco, que es lo que acabo de crear para que ustedes hagan este muro colaborativo. ¿Bien? Voy a revisar cómo vamos. ¿Dónde estaba? Aquí está. ¿Bien? Entonces, fíjense. Ahora tenemos unas cuantas diapositivas. Tenemos 24 personas trabajando cada una de las diapositivas. Y ya hemos visto que hay algunos que son bastante rápidos con esto. La idea, ojalá que puedan poner sus nombres. O sea, eso es lo recomendable cuando estamos trabajando de esta manera, porque así vamos viendo quién es el que está editando cada uno de estos elementos. ¿Bien? Así que esta es la forma, por ahí que habían preguntado, de trabajar con presentaciones de Google, sin importar en el espacio con el que estemos haciendo una clase sincrónica, en ese sentido, ¿cierto? Puede ser a través de Meet, puede ser a través de Zoom, etc. Si quieren, lo pueden también dejar ligado como una actividad asincrónica, de hecho, al espacio tal vez que ustedes utilizan de Google Classroom, o otra interfaz, ¿cierto?, que tengan para comunicarse con los estudiantes, mandan el enlace de esto, ¿cierto?, a través del botón de compartir, y de esa manera, a ver, ahí está, copian ese enlace y lo pueden mandar entonces, como lo hicimos aquí en el chat, para que lo vayan generando como una tarea. Bien, si nosotros queremos tener también control de quienes están editando esto, depende también del hecho de poder compartir, ¿cierto? Yo puedo poner aquí los correos de ciertas personas, para que lo puedan editar, ¿cierto?, del grupo de los estudiantes. O yo puedo cambiar aquí las opciones del enlace, ¿cierto? Para que si nuestra cuenta es institucional, siempre nos aparece la opción de que las personas que ingresan con el correo UMSE pueden editar. Eso viene como por defecto, ¿cierto? Pero eso lo podemos editar. Y de esa manera podemos ir viendo a través de este botón que está acá, por si acaso, siempre nos aparece este botoncito que dice: los editores de documento pueden ver tu historial de visualizaciones de este archivo. Entonces, de esa manera, si yo aprieto ahí, claro, como en este momento, a ver, todos los lectores, claro, yo puedo ver aquí un resumen de quiénes están accediendo, en parte, ¿ya? No me parece como una mayor así uso de la herramienta, pero sí sé que están vinculadas ciertas personas con el correo, porque uno puede activar, digamos, ese permiso de restricción para que lo puedan ir cambiando. ¿Bien? Así que, bueno, eso es una parte de estas presentaciones. Les agradezco la participación. Obviamente, voy a volver un poquito a lo que estaba haciendo. A ver. Ya. Estamos entonces un poco con esto de las presentaciones de Google. Voy a volver a la presentación inicial, ¿cierto? Acá. Para ver otra modalidad que tenemos de trabajo con esta preparación de material de apoyo. ¿Bien? Lo otro que tenemos es el Jamboard, que es esta pizarra que nosotros David, podemos antes utilizar. de que continúes, perdón. ¿Sí? Perdón. Dice: ¿cómo puedo copiar una plantilla al trabajar en conjunto o una lámina de una plantilla de SlideGo? ¿Cómo se puede copiar? Tendremos que ir solamente a la página que les había dicho, Slides Go. Aquí está. Y cuando estamos acá, nosotros primero seleccionamos la plantilla. Bien, ya. De hecho, voy a seleccionar esta. Y lo otro acá, es que si estas quedan guardadas para próximas presentaciones. claro, o sea, si nosotros desde... Esto lo que va a hacer es vincular la presentación de Google, que nosotros escojamos, como esta. De hecho, la voy a abrir. Y yo después puedo hacer copias de este elemento. Puedo hacer copias, como lo vamos a hacer de hecho con esto, porque es la opción que se nos da, hacer una copia que va a quedar vinculado a nuestro almacenamiento general, que es el Google Drive, ¿cierto? Yo creo que la mayoría aquí puede conocer lo que es el almacenamiento de Drive, que es este disco duro, ¿cierto?, que nos mantiene la nube, y que todas estas herramientas de la suite
digamos que los archivos que vamos generando se van vinculando a ese Google Drive. ¿Bien? Entonces acá, cuando nosotros tenemos esta plantilla, podemos cambiar los permisos. ¿Bien? Como lo habíamos hecho recién para el mural colaborativo. Puedo ponerle un nombre, ¿cierto? Y puedo también, fíjense acá, moverlo para que quede en algún espacio de mi unidad de Google Drive. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo buscar la carpeta y lo puedo mover a ese espacio. ¿Cómo yo puedo hacer una copia de este elemento? A ver, de hecho, hice el zoom y ahora no me puedo volver. Ahí está. En archivo, fíjense, tenemos la opción de aquí de nuevo, de abrir otro elemento de presentaciones, y hay una acá que dice hacer una copia de toda la presentación o diapositivas seleccionadas. Entonces, si yo pongo de toda la presentación que estamos generando, me va a dar la opción de poner un nombre, ¿cierto?, a esta presentación y ubicarla en algún espacio del Google Drive. ¿Bien? Y de esa manera yo puedo trabajar con esta plantilla e irla repitiendo con el tiempo. Por favor, si puedes repetir cómo poder copiarla en el portafolio. Ya. La presentación de Google al portafolio. Ok, ya. Vamos a usar esta. ¿Cómo lo vinculamos al portafolio? Chicos, de nuevo, archivo. Y de acá nos vamos a la opción que dice publicar en la web. ¿Ya? Apretamos en publicar en la web y nos va a dar estas dos opciones. Podemos obtener el enlace, que me serviría, de hecho, el enlace es como lo que les mandé antes del muro colaborativo, es una dirección web, se manda por el chat, o la opción de insertarlo, y eso me va a dejar entonces el elemento plasmado dentro del Google Sites, que es lo que me están, digamos, vinculando ahí los chiquillos del portafolio. Así que acá le podemos poner un avance automático a las diapositivas, cada cuántos segundos, yo puedo poner ahí cada 15 segundos, ¿cierto?, que se vaya mostrando. Iniciar la presentación cuando se cargue el reproductor, cosa de que se vaya automáticamente mostrando, y reiniciarla también, que es otra de las maneras que cuando va a llegar al tope, ¿cierto?, va a volver a la número 1. ¿Bien? Esas son opcionales, así que apretamos ahí en publicar. También, Catalina, sí, cualquier elemento de Google, creo que me estoy aventurando con eso, porque documentos de Google creo que no tiene la opción de publicar, ¿ya? Pero sí presentaciones. La hoja de cálculo también se pueden publicar en la web. ¿Bien? Si ustedes se fijan después en las herramientas de la suite, si se van a archivo y se van a acá buscan la opción de publicar en la web, es porque tenemos esa opción, entonces de insertarlo. ¿Bien? Así que ahí yo voy a obtener entonces este código, voy a apretar ahí en publicar, y ahí está el código. Entonces esto después lo llevo entonces al portafolio. Voy a buscar entonces el portafolio que tenía aquí, en realidad es un Google Site, ¿cierto?, que está abierto. Voy a borrar este de acá. Doble clic, y acá la opción de insertar, chiquillos. Insertar. Y acá me va a funcionar la opción de insertar por código. Miren, si después no se acuerdan, en realidad si yo pongo aquí esto, no me va a funcionar, me dice que la URL no es válida. ¿Bien? Entonces, claro, hay otra opción aquí, que dice insertar código. Entonces acá, pego este código, aprieto siguiente, me va a mostrar entonces lo que está vinculado a ese espacio, y apretamos insertar, y ahí está. Aquí lo podemos redimensionar, ¿cierto? Lo podemos dar como un espacio para que ocupe mucho más en este Google Sites. Y ahí está. ¿Bien? De esa manera entonces nosotros podemos insertar el elemento. Ok, ahora sí, nos vamos al Jamboard. No, depende de Liliana ahí que está preguntando si solamente aparece esa diapositiva. No, si nosotros la ponemos en las opciones de publicar, recuerden, ahí la configuramos. La configuración aquí de publicar en la web. Vamos a ver que cargue. Ahí está. Fíjense que acá aparecen las opciones. ¿Ya? Si nosotros queremos que se reinicie, cuánto va a durar cada diapositiva. Así que ahí lo podemos revisar. ¿Ya? Bien, ahora sí, nos vamos entonces a Jamboard, que es este pizarrón, que entonces nos va a ayudar en ciertos usos que le podemos dar de manera que sean algo que nos beneficie en estas modalidades sincrónicas o asincrónicas de educativas, ¿cierto? A ver, ahí está.
Bien, el Jamboard también se abre a partir de el navegador, ¿cierto? Yo aquí puedo situar entonces el Google Drive, como siempre lo hacemos habitualmente. Encontramos las demás aplicaciones y entre ellas estaría Jamboard. Bien, Meet también tiene la opción de abrir el Jamboard directamente, si es que ustedes han utilizado Meet. Ya nosotros podemos tener un botón ahí dentro de Meet que aparece y dice Jamboard de inmediato, porque Jamboard está hecho para eso, para el trabajo, digamos, de inmediato. Bien, si nosotros queremos algún elemento que destacar, hasta alguna fórmula, cierta matemática que queremos visualizar con los estudiantes, se puede hacer uso de este Jamboard como un pizarrón. ¿Bien? Entonces, de esa manera, vamos a acceder, de hecho, miren, nuevamente, porque no lo hice, voy a buscar aquí la aplicación de Jamboard, ahí está, y me va a mostrar, obviamente, los Jamboard que uno tiene. Aquí yo tengo uno preparado para hoy día, y ahí está. A ver, 1 de 0, ¿cómo se presenta? Acá abajo está el botón, sí, porque está como medio escondido, ¿cierto? Cuando uno lo crea desde acá. Aquí abajo tenemos este botón más, que nos va a permitir entonces crear 1 de 0. Entonces, voy a revisar un poco los posibles usos que podemos hacerle al uso de Jamboard, ¿cierto? A este pizarrón. Lo podemos usar como apoyo, como más o menos lo que estoy haciendo ahora, ¿cierto? Para presentar alguna idea, algún contenido, para una lluvia de ideas también, y para clasificar elementos, ¿bien? Porque aquí nosotros tenemos toda esta barrita de herramientas, ¿cierto? Que me permiten hacer esto de elementos adhesivos. Por ejemplo, si yo quiero poner un elemento adhesivo acá, nuevo, tengo esta opción. Me va a preguntar entonces qué elemento yo quiero ingresar ahí. Voy a poner cualquier cosa, ¿eh? Elemento, y le podemos poner un color, ¿cierto? Para destacarlo, y lo guardamos. ¿Bien? Y de esa manera, fíjense que se está generando ahí. Después yo lo puedo ir moviendo para ir dándole alguna estructura, alguna manera de uso a esto. ¿Bien? También se puede hasta dibujar. Esto yo creo que les conviene a quienes usan habitualmente alguna tablet, ¿cierto? Porque en una tablet nosotros podemos llegar a instalar esta aplicación Jamboard y desde ahí podemos usar la opción de lápiz, ¿cierto? Y poder hacer las ecuaciones, por ejemplo, matemáticas, podemos hacer dibujos y de esta manera también hacer una especie de mural colaborativo. Porque también esto yo lo puedo compartir con otras personas y darles opciones para que puedan editarlo. ¿Bien? Al igual como lo estábamos viendo en presentaciones de Google. Solo que aquí las herramientas son diferentes y acá nosotros podemos ir generando estas líneas, ¿cierto? Mapas conceptuales, poder ir generando más hojas, ¿cierto? Del Jamboard. Aquí, por ejemplo, tenemos una lluvia de ideas. Acá tenemos elementos que están separados por columnas también. Entonces, claro, podemos tener ahí un trabajo, digamos, de manera sincrónica con nuestros estudiantes y que corresponda a utilizar un Jamboard donde ellos tienen que ir clasificando elementos. David, ¿se puede ¿Sí? subir una presentación o un PDF y rayar sobre él? Subir un ¿Cómo estilo PDF a pizarra? una presentación. Wow, creo que tenemos la pura opción de imágenes. Sí, mira, a ver. Google Drive selecciona en archivo. Ya, a mí me pones a prueba. Porque solamente lo he hecho No fui yo, con fue a mí. imágenes. ¿Pero tú lo sabes, María Lidia? Ya. No, Ya. Hagamos la prueba no entonces. mentiré. Busquemos algún documento. Ya, miren, ahí vamos a probar insertando un documento PDF. Sí, se va a poder. ¿No? Ahí está. Sí, de hecho, podemos utilizar entonces un documento y también entonces rayarlo, poner notas adhesivas. Y más o menos justo tiene que ver con esto de generar, por ejemplo, una imagen, ¿cierto? Que tenemos ahí de fondo, que pueda corresponder a un mapa tal vez o a algunas características de objetos y podemos podemos ingresar, ¿cierto? Notas adhesivas para ir destacando después con estas líneas los elementos que corresponden a ellas. ¿Bien? Entonces también Súper. es una Oye, manera. ahora a partir de esto genera más dudas. Entonces, como, ¿hay alguna pizarra en este espacio de Google para poder ocupar? Todavía no, ¿cierto? Como en Una. Zoom. Es como la Ah, pizarra que hay en Zoom. claro. Bueno, Jamboard en parte es esa pizarra. Ah, ok. Es Claro, como... claro, porque es- en este espacio nosotros podemos llegar a dibujar, ¿cierto? A generar todos estos elementos
y digamos que de esa manera se nos va haciendo un poco más sencillas las explicaciones, si es que nosotros necesitamos mostrar algo gráfico, ¿cierto? Y que los estudiantes también lo puedan ir editando. Eso es posible, que los estudiantes al mismo tiempo estén haciendo cosas en... Ya, perfecto. Exacto, Oye, sí. ¿y cómo se puede poner esto en pantalla completa? Veamos aquí, de nuevo me estás pidiendo. A ver, establecer fondo. Copiar el enlace, abrir en Jamboard. Establecer fondo, mira, no, ¿tú no lo recuerdas? No me aparece. No me aparece la opción. Creo que la opción de Jamboard aquí sería hacer, claro, un Como un acercamiento en parte. acercamiento. Sí, pero lo ves muy pequeño. Yo la verdad que encuentro No, que justamente... probablemente es porque alguien quiere también probarlo en su computador. Ya, pero No, miren, pero se ve igual, bien. claro, la idea acá es que también nosotros tengamos las opciones, ¿cierto?, de las herramientas. Ah, mira, Así nos dicen que, que F11 claro, por el eso es chat. como habitualmente lo que haríamos como para ampliar la imagen dentro de cualquier navegador, ¿ya? Perfecto. Así que, claro, esa es una forma. Pero habitualmente, Jamboard, digamos que no tenemos acá las opciones, sí, no lo encontramos como una manera de hacerlo como una presentación. En parte, eso sería Ujú, la otra opción, la de Google Slides. Así que ahí claro, podríamos hacer este espacio como más amplio, ¿cierto? sí. David, queremos abusar de tu paciencia, como siempre. ¿Nos puedes repetir cómo pusiste el doc PDF sobre Ya. el Jamboard? Ok. Voy a eliminar este. Fíjense, acá hay unas opciones, en este panel de la izquierda, dice añadir imagen, de hecho, por eso como que no me sonaba tanto, añadir imagen, y acá entonces nosotros podemos buscar, podemos subir algún elemento desde el computador, ¿cierto? O podemos buscarlo desde el Google Drive, donde normalmente podemos tener los elementos, por ejemplo, de la práctica, ¿ya? Por eso es bueno tener la información organizada en el espacio de Google Drive, ¿ya? Así que desde ahí nosotros podemos encontrar, por ejemplo, mi unidad, donde yo tengo varias aquí carpetas, y de esa manera encontrar algún elemento que yo necesite compartir. ¿Bien? Mira, aquí encontramos un laboratorio de la OMS, tal vez a algunos les ¿Y va te a dar genera un poco de nostalgia, dices tú? penita. Claro, ahí tenemos el listing, mira. Y de esta manera entonces podemos ir poniendo una imagen o algún documento. ¿Bien? Ya, perfecto. Y alguien más nos pregunta, nos dice que tal vez se escapa un poco de esto, pero ¿qué tipo de tablet puede servir para poder utilizar de mejor forma Jamboard? En el caso de dibujo, Ah, como números, fórmulas, dice, porque a mano alzada va a costar un montón. ya, pero aquí iríamos como a promocionar a alguna marca, pero miren, fíjense que yo acá, bueno, en realidad tengo un iPad así del año, debe ser como el iPad 4, una cosa así, año 2010 más o menos. Y ese todavía funciona para este tipo de cosas. Así que Perfecto. en parte puede ser cualquiera de estas tablets, pero que, claro, nos permitan un poco más navegar, porque hay algunas que se pegan, entonces, claro, hay que hacer ese uso, hay que fijarse bien en ello. No me gustaría tampoco dar recomendaciones de marcas, porque en realidad depende mucho de... Sí, no, yo creo que probablemente es por alguna duda de alguien que trabaja específicamente con más el área de números, matemáticas, ciencias, no Mm, sé, y requiere hacer ejemplos más rápido para los estudiantes. Por eso claro. tal vez es importante, ¿no? En todo caso, si uno se quiere ir a la segura con ello, yo diría los iPad en parte. Así que, claro, es como lo que conozco también mucho más. Súper. Bien. Entonces, acá otra manera de trabajarlo, ¿cierto? Con líneas de tiempo. Lo puedo compartir con los estudiantes, entonces que ellos vayan generando estas líneas, ¿cierto? Nuevamente, una forma aquí de ir, digamos, haciendo columnas, ¿cierto? Para ir categorizando la información. Así que eso con Jamboard es este elemento que nosotros tenemos al usar directamente el Meet, ¿cierto? Que nos va a permitir abrir este pizarrón donde nosotros podemos vincular elementos, o yo puedo generar uno nuevo, ¿cierto? Con mi cuenta institucional, y aquí está la apertura, ¿cierto? A todas estas posibilidades que nos mantiene el Jamboard. David, otra cosa, dice, cómo hacer líneas rectas? Ya. Las líneas rectas aquí son un poquito complicadas en parte porque hay que mantener un botón, el Shift, ¿cierto? Con esta flecha hacia arriba que tenemos en el teclado, y de esa manera, digamos que se va manteniendo, si nosotros tenemos pulsado el botón, la línea recta. Fíjense. Ahí. ¿Ya? Si no, yo voy a hacer línea de manera en que se va a estar dibujando.
Así que de esa forma nosotros podemos hacer las líneas rectas, ¿ya? Tenemos un láser también acá, fíjense. Así que esos son elementos bien, bien básicos en parte que tiene esta herramienta de Jamboard, ¿cierto? Pero depende mucho de los usos que nosotros como docentes le estemos dando a esta herramienta. Y acá tenemos, bueno, hice como un poco una revisión de todas estas formas de trabajarlo. ¿Bien? ¿Cómo vamos con el tiempo, Lidia? Hasta las 13 horas tenemos, ¿cierto? ¿Nos queda media hora? Ya. Ok. Bien. Entonces, lo otro que se había mencionado de este taller es el hecho de YouTube, ¿ya? Quiero que tomen en cuenta algo aquí importante. Cuando nosotros estamos hablando de YouTube, tiene que ver con esto de publicar, ¿cierto? Los videos que nosotros podamos generar, pero también con esa edición que viene, que es anterior, ¿cierto?, a esta publicación, ¿ya? Para ello, yo les recomiendo, porque podríamos hacer una sesión que sea totalmente vinculada a esto del uso de YouTube y, digamos, la edición de estos videos, pero les recomiendo que también revisen esta página que les voy a mandar por el chat, porque aquí tenemos bastante material respecto a la edición de videos, ¿ya? Y la edición de videos y después la publicación de estos videos en YouTube, ¿ya? De hecho, aquí tenemos varias opciones como grabar, ¿no es cierto?, a través de aplicaciones de Meet, Zoom, con PowerPoint, ¿cierto?, con Loom, y cómo editarlos, ¿bien? Así que yo les recomiendo que vean esto. Obviamente que podemos hacer una sesión que sea vinculada a solamente la edición de esto y la publicación del video en YouTube, ¿ya? Pero aquí digamos que está todo para poder hacerlo. Buenísimo. David, ¿te tinca Dígame. que tal vez en este ratito, porque probablemente cualquier cosa que intentemos ver como más en profundidad va a demorar como o más tiempo, que en este ratito podamos abrir micrófonos y te puedan ir haciendo preguntas Ok. sobre lo que viste? ¿Ya? ¿O no? ¿O quieres mostrar otra? Tenemos varias cosas que mostrar. Varias cosas. Ya. Entonces, Entonces, cuando queden lo 15. que... Sí, mira, lo que podemos hacer, y de hecho es como una de las ideas de esto, es que voy a dejar después un cuestionario, una encuesta, para que ustedes puedan ir agregando ahí los elementos que les gustaría ir reforzando o, digamos, cosas nuevas que han visto acá y que no les hemos podido dedicar todo el tiempo, porque, claro, no, si no nos vamos a dedicar solamente a cierta manera de utilizar esto, ¿ya? Así que no se preocupen. Ahí me vas recordando, Lidia, que dejemos un Ya, el momentito, tiempo. ¿ya? Vale. Ok, ahora viene esto de la inclusión de preguntas para estas sesiones sincrónicas y asincrónicas que se nos puedan presentar, ¿bien? Y esto, por eso había que dejar este espacio, porque en realidad creo que es uno de los elementos más importantes con respecto a cuando estamos tratando entonces de vincularnos con nuestros estudiantes hoy en día, y de que ellos participen de la clase y no sean, digamos, solamente cámaras en negro, ¿bien? Que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día para estas sesiones que son sincrónicas, ¿bien? Y con ello está entonces esta aplicación que se llama PeerDeck, ¿bien? Esta aplicación de PeerDeck, como ustedes ven, es una perita, pero también está este icono que tiene que ver con presentaciones de Google. Entonces, es un complemento, en realidad, que digamos, lo utilizamos para enriquecer estas presentaciones de Google y que nos van a permitir entonces incluir preguntas, tal cual como yo lo estaba realizando al principio cuando les pedí su interacción, ¿cierto?, para generar esto de manera colaborativa. Bien, entonces vamos a revisar este elemento de PeerDeck. Y este elemento sí hay que instalarlo, ¿bien? Les voy a mostrar cómo se puede encontrar primero, cómo se instala esto, ¿ya? De hecho, ustedes pueden también ingresar a PeerDeck y instalarlo, si ustedes ponen aquí en el navegador, ¿cierto? Google, en PeerDeck, y van a encontrar la página. Yo aquí se las voy a mandar. Ahí está. ¿Funciona o no? No, creo que no copié el enlace. Pero ahí, bueno, pueden sacarlo. ¿Ya? Entonces, voy a volver a la plantilla que tenía acá. ¿De qué manera yo lo puedo instalar? En presentaciones de Google tenemos una opción que se llama complementos. Esto que está aquí, chiquillos. Dice complementos. ¿Bien? Nosotros nos situamos entonces en ese espacio.
Y acá, claro, yo tengo instalado varios elementos, varios complementos a esto de presentaciones de Google, por lo que también les digo ahí, pueden comenzar a buscar cosillas, ¿ya? Nos vamos a dedicar a encontrar PeerDeck para instalarlo en esta presentación de Google, ¿bien? Y no hay que instalarla cada vez que nosotros queramos hacer una presentación, sino que esto se mantiene en la, digamos, en la interfaz de presentaciones de Google, ¿ya? Entonces, no depende de una diapositiva, ni de una presentación, ni de una plantilla. ¿Bien? ¿Cómo lo encontramos? Aquí, donde dice descargar complementos. ¿Bien? Entonces, nosotros apretamos ahí y nos vamos a ir a un, digamos, a un menú que nos presenta varios elementos que podemos utilizar. Les recomiendo que los primero revisen, instalen y vean si funcionan, porque yo me he dado cuenta que aquí no todos funcionan. Por eso recomiendo PeerDeck en sí, ¿ya? Así que en este momento, si ustedes están en este espacio, la idea es que aprieten en ese elemento que quieran instalar, y ahí de hecho apretan después en instalar. ¿Bien? Ese botoncito. Lo que va a hacer después de la instalación, que es bastante sencilla, ¿cierto? Es como un paso que uno tiene que realizar, es que ese elemento va a quedar ligado a esto que dice complementos. Entonces yo cada vez que necesite generar una pregunta, voy a tener que irme a complementos y aquí encontrar, digamos, yo tengo un listado, porque como les decía, instalé más cosas, pero aquí está el de PeerDeck. Y si yo me voy a ese espacio, me va a dar entonces la opción de abrir el PeerDeck. ¿Cuál es una de las complejidades que tiene esto? Que está en inglés, ¿ya? Pero bueno, es parte también de la formación que nosotros tenemos del segundo idioma también. Esto nos ayuda a vincularnos con estas herramientas que muchas veces están también solamente en inglés, ¿ya? Pero también es algo bien sencillo, no es como muy difícil de entender. Entonces nos vamos a ese menú de PeerDeck y ahí tendríamos que abrirlo para generar este tipo de preguntas. Ahora, les voy a mostrar primero, antes de que vayamos al menú de donde están las preguntas y cómo ya las puedo generar, unos ejemplos, ¿bien? De hecho, esta presentación, a ver, es la misma que yo les compartí antes. No encuentro dónde descargar los complementos. Fíjense, acá, menú, en el menú de presentaciones de Google, aquí dice complementos, ¿ya? Y ahí dice descargar complementos, por si acaso. Voy a tratar de volver al... Eso es lo malo de hacer este zoom, porque me saca. A ver, voy a volver a abrirlo. Ya, ahí sí. Entonces, ¿qué tipo de preguntas podemos hacer? Por ejemplo, lo que les había mandado antes, un mapa mental, ¿cierto? Donde yo tengo la opción, entonces, de escribir o, digamos, dibujar en ese espacio. ¿Qué otro tipo de cosas se pueden llegar a hacer? Puedo dar una pregunta, ¿cierto? Con opción, ¿cierto? De verdadero o falso, de sí y no, y que en este caso, el estudiante puede mover un círculo hacia la opción que, que corresponda. Luego les voy a mostrar el tipo de uso que se le puede dar a esto. También pueden ser textos que los estudiantes puedan generar, ¿cierto? Una pregunta como esta, que piensa en una pregunta que los demás puedan tener, entonces se abre una casilla de texto para que ustedes puedan poner algún comentario. Y lo vamos a poner a prueba, ¿ya? ¿Qué les parece? Porque si no vamos a quedar con solamente estas ideas, porque finalmente tenemos plantillas para hacer esto, por si acaso. PeerDeck nos presenta esto, por ejemplo, que está en inglés, pero si yo voy cambiando los textos, ¿cierto? Le puedo dar algún sentido y que finalmente tiene un sentido pedagógico esto. PeerDeck tiene plantillas según tú estás comenzando una lección, tú estás, digamos, en el proceso de la lección o al finalizar. Entonces, si ustedes miran, estas plantillas tienen muy buenas preguntas para ciertos momentos de la clase, ¿ya? Esto, por ejemplo, cómo te mantienes, cómo te sientes respecto a la materia que se está tratando. Aquí el estudiante se puede mover entre uno de estos tres monitos que están dispuestos, el mapa mental de nuevamente,
y estas son digamos, las opciones que se pueden mantener. Así que, con esto vamos a ver cómo lo podemos configurar, cómo podemos crear una pregunta. Nos vamos entonces a la opción de complementos. Bien, ya lo instalé, así que cuando uno instala PeerDeck, después lo va a encontrar en este listado. Y aquí ponemos abrir, entonces, Open PeerDeck. Ya, ¿alguien lo instaló? Sí, póngale que aceptar nomás. Aceptar a todo el acceso que le está solicitando ahí la instalación. ¿Bien? Porque siempre las herramientas de Google, cuando uno instala un complemento, te va a hacer una pequeña pregunta si es que tú requieres, tú quieres en parte, que ese elemento esté vinculado a tu herramienta, ¿ya? Pero es una pregunta, ¿no? Es que hace el sistema. Bien, cuando yo abrí este menú de complementos, ¿cierto? Y apreté PeerDeck, y ahí Open PeerDeck, me genera este menú, ¿cierto? Lateral, donde están algunos elementos, ¿cierto? Que están en inglés y que les voy a hacer un repaso de lo que es. Primero, nos aparece aquí nuestra librería de plantillas. Si nosotros ingresamos ahí, vamos a encontrar plantillas entonces para poder utilizarlas en diferentes momentos de clase, como les estaba diciendo, para el comienzo de la clase, durante la clase o al finalizar la clase. Entonces acá nosotros podríamos encontrar alguna que tenga que ver con el inicio de la clase. De hecho, ahí hay varias plantillas de las que yo he estado utilizando, de las que les estaba mostrando recién. Por ejemplo, esta, ¿cierto? Si a mí me parece generar una pregunta, ¿cierto? Sobre, piensa en alguna pregunta no sé, pues de la sesión anterior. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las características de cada una de ellas? Fíjense, acá abajo, la pregunta lo que va a pedir es un texto. ¿Bien? Esta también me va a pedir un texto. Y esta de acá abajo va a pedir que, por ejemplo, el estudiante mueva un círculo hacia la opción que él requiere, como lo que está apareciendo en esta de ejemplo. Entonces, el estudiante, cuando ingresa a PeerDeck, con el vínculo que uno genera, tiene que mover ese circulito hacia la opción sí o hacia la opción no. ¿Bien? Lo vamos a poner a prueba. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Si es que funciona, claro, si es que funciona también en tablets o celulares, principalmente pensando en los estudiantes del colegio. Sí, funciona. Súper. No hay ningún problema para abrirlo, digamos, cuando estamos en la sesión y que los estudiantes puedan acceder a través de ello. PeerDeck, y algo que estaban comentando ahí, si tiene la opción de Premium, ¿cierto? Yo en este momento estoy utilizando una versión de prueba, pero ¿por qué? Porque la versión, digamos que es la normal, ¿cierto? No es que vayamos a pagarla. Tiene 30 días de uso, de esta manera nosotros podemos generar las preguntas, y después de ello también te da 15 días más. Pero ¿qué es lo que no nos va a permitir? Generar después preguntas para dibujar o para arrastrar, ¿ya? Esas dos opciones van a quedar, digamos, cerradas, pero de todas maneras se pueden utilizar las plantillas que corresponden a ese uso, ¿ya? Entonces, por eso yo quería hablar más sobre estas plantillas, ¿cierto? Que ya tienen una idea pedagógica detrás, y que finalmente, si yo requiero que el estudiante, no sé, me parece entonces esta plantilla que el estudiante pueda dibujar entonces encima de ella, yo la puedo ocupar sin ningún problema. Ahora lo vamos a ver, Camila, cómo se puede compartir esto hacia los estudiantes. Porque finalmente esto lo estamos construyendo primero, ¿cierto? Estamos viendo las opciones que mantiene, y ahora, una vez que ya tenemos un kit, ¿cierto?, de preguntas, nosotros podemos ahí ligarlo con algunos contenidos aparte, tenemos que ponerlo en acción. No vamos a utilizar el botón de presentar que está acá arriba, que habitualmente es lo que hacemos para esto de presentaciones de Google, sino que nos vamos a ir a esta opción que está en verde. ¿Bien? Como dice, Start Lesson. Entonces, desde esa opción, nosotros le vamos a poner play a esto y me va a preguntar lo siguiente. Si yo quiero que el estudiante pueda moverse dentro de estas diapositivas, de las preguntas, de manera autónoma, ¿cierto? Sin necesidad de que yo como profesor esté mostrando esto de una manera más asincrónica, esto lo podemos entender, ¿cierto? Como un trabajo que es para la casa, ¿cierto? Yo preparé ciertas preguntas, ciertos contenidos, vinculé algún video, ¿cierto? De estudio, y después vinculé, digamos, estas preguntas a la presentación.
Entonces, claro, en ese sentido me sirve bastante esta primera opción. Y la otra tiene que ver con esto que estábamos generando, en la que yo muestro esta presentación y digamos, según mi ritmo como docente, el estudiante va a tener la opción de poder responder. ¿Bien? Esas son las dos maneras. Miriam pregunta por las ediciones de video que están claro, que están en la página de apoyo docente. Bien. Claro. Por mientras les mando eso, luego les voy a mandar el específico, ¿ya? Pero allí también está. En el canal hemos hecho otros talleres el año pasado con Denic y nos ayudaba esto de la edición de videos, entonces está allí pero les voy a mandar así como directamente dónde está el de edición de video, ¿ok? Ya va, ya va. Lo Bien. otro Dime. es que alguien pregunta, y es súper buena pregunta, ¿esto funciona como solo un PPT o de verdad también se puede interactuar en las plantillas? Como las dos cuestiones o como las dos aplicaciones anteriores que nos mostraste. En este sentido, nosotros generamos un espacio de pregunta, pero que está estructurado. O sea, yo le muestro una pregunta que puede ser respondida con un texto o a partir de una opción múltiple, por ejemplo. ¿Ya? Aquí no está como esta libertad, ¿cierto?, de poder llegar a editar la presentación como uno quiera. ¿Bien? Entonces ahí hay que tener esa diferencia. Aquí yo estoy preparando un material que responde a cierto tipo de pregunta, digamos, de respuesta, mejor dicho, del estudiante. Si yo quiero que el estudiante me escriba un texto, tengo que entonces fijarme de que la pregunta esté entonces relacionada con un texto de respuesta. Bien, voy a utilizar la opción entonces de instructor en modalidad sincrónica, que sería esta segunda, ¿cierto? Así que la voy a apretar. Recuerden que miren, voy a volver a hacer esto de donde le doy play al sistema. Acá, al botón verde. ¿Bien? Start Lesson. Entonces ahí yo lo apreté. Me preguntó entonces de qué manera yo lo quería trabajar. Se me mareó de nuevo con esto de el zoom que le hice. Bueno, voy a irme a complementos de nuevo. La opción de Peer Deck para abrir en la columna. ¿Bien? Para abrir esta columna donde estaban las plantillas y donde está el botón verde que me permite entonces darle play a lo que estamos generando. Voy a apretar ahí, Start Lesson. Tengo que darle entonces la opción de instructor. Y me va a mostrar entonces un código y la página en la cual ustedes se pueden unir para participar en esta presentación con preguntas de Peer Deck. ¿Bien? También me da la opción de obtener el enlace. Yo voy a copiar este enlace, ¿hecho? Y lo voy a compartir con ustedes. Ahí está. Entonces, en este espacio, fíjense que me está teniendo como en un momento de espera mientras ustedes se están conectando. De hecho, aquí me está apareciendo que ya hay 2 estudiantes conectados. Entonces, esto es lo normal como uno lo debería hacer cuando está con los estudiantes, ¿cierto? En la videollamada. Yo mando el enlace, que es lo más sencillo, ¿cierto? Porque ya están todos ahí participando, ¿cierto? Lo mando por el chat y de esa manera yo voy esperando que todos se vayan conectando. Tenemos 17 conectados, 18 ahí, y una vez que yo esté preparado, puedo apretar entonces en comenzar la clase. ¿Bien? Lo que va a hacer esto es que me va a mostrar, ¿cierto?, el contenido que yo preparé y también las preguntas que yo quiero que los estudiantes vayan respondiendo. ¿Bien? Pero que van en ese sentido según el ritmo que yo requiera. ¿Ya? Bueno, le vamos a poner play. Y ustedes seguramente están viendo esta diapositiva. Yo voy a pasar ahora para que ustedes vean la siguiente, que era justamente este mapa mental que queríamos desarrollar y que, claro, quedó ahí un poco la embarrada porque eran demasiados participantes. Así que vamos a pasar a la siguiente para que ustedes vean. Y de hecho, antes que se me vaya, se me está olvidando, porque ustedes no están viendo la respuesta en este momento, ¿cierto? Pero ya se están generando. Fíjense que acá, abajo, me dice 3 respuestas de 25 posibles, ¿cierto? ¿Y dónde yo puedo mostrar las respuestas? Aquí, en este botoncito que está acá al lado. De nuevo hice el acercamiento, ya, ahí me funciona. Entonces, a ver. De hecho,
Claro, aquí lo bueno es que me puede mostrar la respuesta de manera que no quede, ¿cierto? Todo vinculado a una sola diapositiva, sino que me puedo ir moviendo por ellas, fíjense, y puedo ir revisando la respuesta de los estudiantes. Ahora, tenemos algunas opciones también de visualización de este espacio, que es lo que está acá arriba, fíjense, acá. Yo estoy en este momento viéndolo como una lista. Puedo poner que todas sean en la misma capa. Vamos a ver qué tal. Claro, y ahí está quedando de esa forma. Depende mucho de la visualización de las respuestas como yo las indique en este panel que está arriba. Vamos a pasar a la siguiente. David, mientras tanto estás mostrando las láminas, si los estudiantes entran después de que tú hiciste este clic inicial, ¿necesitan un nuevo permiso? ¿Van a quedar en sala de espera o se pueden unir y van a ver Súper. la pantalla con lo que tú estás Van a ver mostrando? justamente en la que nos encontramos. Perfecto. Claro. ¿Alguien más pregunta si es que cuando escribe en estas láminas, tiene que presionar Enter para que aparezca o va apareciendo inmediatamente? Cuando uno va escribiendo en estas diapositivas, te va apareciendo, o sea, la respuesta, va apareciendo un botón. Ya como no lo tengo aquí ahora el menú de estudiante, pero uno escribe la respuesta y te aparece un botoncito con el cual uno envía la respuesta. Uno, digamos, ahí confirma qué es lo que quiere mandar. Ya, ¿Ya? perfecto. Si lo usamos desde teléfono, ¿se puede hacer también el tema Sí, del...? ¿Sí? Ok. sí, sí, no hay ningún problema. De hecho, ustedes si quieren y lo pueden probar, ingresen desde su navegador del teléfono, ponen la misma dirección, joinpd.com, y ponen ese código para que lo vayan probando. Cuando ya estamos en la misma presentación, aparece el código siempre acá arriba, por si acaso. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos recordarle a los estudiantes sin interrumpir lo que se está haciendo para que se puedan unir. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la respuesta a esto. ¿Qué te pareció el trabajo anterior? Bueno, Súper. algunos Y ahí además están nos van moviendo quedando entonces. como 5 minutos. No puede Sí, sí, pues. presionar. Bueno, de esa manera, fíjense que se pueden ir moviendo los circulitos, ¿cierto? De la opción justamente cuando uno está en el espacio de estudiante, te va mostrando esta manera de ir vinculando estos circulitos, ¿cierto? A la respuesta que uno requiere. Vamos a ir avanzando. Y aquí hay una de texto. Piensen en una pregunta que puedan tener sus compañeros de clase. ¿Bien? Entonces, se dan cuenta, estas plantillas nos abren una gran posibilidad como a momentos de interacción con los estudiantes. Y esto aplica hasta ahora, porque tal vez hay algunos que están mucho más perdidos que otros en esta sesión. Y claro, uno puede pensar ahí en la respuesta de los demás compañeros. No tienen preguntas. Esta presentación, si se puede ampliar en pantalla completa. Exactamente, a ver. Aquí está la opción, miren. Acá los puntitos que están al final, me aparece para dejarlo como opción de pantalla completa. ¿Bien? Bien, y ahí estamos viendo entonces la respuesta de los estudiantes, y de hecho se están completando de manera, digamos, inmediata. Ahora, ahí preguntaban cómo se guarda esto. Vamos a revisar entonces. De hecho, ahí están las otras preguntas, ¿cierto? Que ustedes pueden ir viendo que corresponden a las plantillas que nos mostraba entonces Pirtek. Ahora, digamos que ya terminamos la sesión, y yo quiero entonces revisar dónde van a quedar ciertas respuestas. ¿Por qué ciertas respuestas? Hay una modalidad, ¿cierto?, que tiene que ver con la de pago, como les comentaba, y otra que tiene que ver con la gratuita. ¿Cuáles son los elementos que yo puedo guardar de manera gratuita? ¿Ya? Una vez que ya, digamos, pasa el periodo de prueba, las que son de respuesta de opción múltiple y la de texto. Porque finalmente lo que va a generar es una hoja de cálculo con la cual yo puedo descargar las respuestas de los estudiantes. ¿Bien? Y las que ustedes, digamos, mantienen como esta, ¿cierto? En la que yo muevo un círculo, como, ustedes fíjense ahí, cómo uno hace la vinculación a que el mover el círculo se genere en la hoja de cálculo. Es como un poco, queda en eso entrampado esta herramienta. Por eso la respuesta, digamos que genera un tipo de código, entonces no nos sirve mucho. Por eso les digo que si ustedes necesitan guardar estas respuestas, lo mejor que pueden hacer es vincularlo a una de opciones múltiples, ¿cierto? Como un listado o respuesta a partir de un texto. Bien,
Entonces, yo voy a poner finalizar a la sesión, ¿ya? Para que veamos hacia dónde me va a mandar esto. Me va a pedir entonces un nombre. Digamos que esto le vamos a poner sesión 1. ¿Bien? Voy a poner guardar y finalizar la sesión. ¿Apreté? Creo que no. Ahí sí. A ver. Ya. Entonces, se acaba de guardar y si yo aprieto acá, claro, todavía me está como generando la copia, ¿cierto?, de estos elementos, mientras vamos a ir a otro espacio donde nosotros podemos revisar todas las sesiones que nosotros hemos generado. Digamos, el registro de esas sesiones. Voy a ir de nuevo a la plantilla que estábamos utilizando antes, esta. Y al lado del botón verde que donde le da play a esta lección, hay unas opciones aquí. Ese menú que está ahí al ladito, no quiero hacer ya el zoom porque si no me va a dejar tal vez entrampado en eso. Y acá tengo la opción de requerir, por ejemplo, que los estudiantes ingresen con una cuenta, con un Gmail, ¿ya? Para que así evitar como que cualquiera pueda escribir y que no digamos que hay un registro de qué persona está escribiendo. Y acá también tengo la opción de revisar lo que son las sesiones que corresponden a esta diapositiva, ¿ya? Y digamos que en realidad me va a mostrar todo el espacio donde se están guardando este tipo de sesiones, más allá de solamente una diapositiva que yo haya creado en presentaciones de Google. Así que yo voy a apretar y me va a llevar a este menú que dice mis sesiones y todas, digamos, el espacio, digamos, de las sesiones que yo mantengo activas en este momento o las que ya tengo cerradas. ¿Bien? Ahí están las fechas, ¿cierto? Los nombres de cada una de las sesiones. Y de hecho aquí tenemos 3 activas que justamente responden a esto que yo he estado así como abriendo sesiones. Pero lo interesante está acá, chicas. Aquí, en este espacio. ¿Ya? En esto de más acciones. ¿Por qué me voy a esta opción? Porque este que está en el segundo lugar se activa solamente con la opción Premium, ¿ya? Entonces, por eso prefiero que no la revisemos, pero digamos que ahí se va viendo de manera detallada lo que el estudiante hizo. ¿Cómo yo puedo descargar las respuestas? Que es lo interesante acá. En más acciones, primero yo tendría que poner finalizar a una de las sesiones, ¿cierto? Porque estas están en vivo. De hecho, me voy a ver. Alguna que está cerrada acá. Esta de aquí. Voy en la opción aquí de más acciones y me voy a la última que dice exportar. Esto lo que va a hacer, va a generar una hoja de cálculo como les había dicho. De hecho, lo voy a apretar. No me parece habilitada la opción requiere estudiante login. Claro, eso es porque tienes que activarla. Tienes que la opción de activarla ahí con un switch que mantiene. Bueno, ¿y qué es lo que va a generar esto? Ahora, claro, justamente apreté una de las sesiones que no tiene muchas respuestas. Voy a poner finalizar a la que estábamos usando recién. Esta. Aquí yo le puedo poner también finalizar. Y ahora, entonces voy a usar la opción de exportarlo a una hoja de cálculo, que es como lo dice en inglés. Aprieto. Ya estamos pasados, Lidia, pero era necesario hacer esto. Y ahí están las respuestas, ¿ven? Entonces me está quedando el registro, la hora, ¿cierto? Y el nombre de... Claro, como nosotros ahora lo teníamos totalmente público, quedó, digamos, un nombre así aleatorio. ¿Bien? Las respuestas, y como les decía, hay unas diapositivas que son de dibujo, entonces, ¿cómo llevamos esto a una hoja de cálculo? Por eso no se traduce. ¿Ven? Pero sí se traduce la que son de respuestas en texto y la que podría ser una de opción múltiple. ¿Bien? Demos la opción entonces ahora, Lidia. Yo sé que quedó bastantes cosas. Tú me lo dijiste. Sí, Tú me lo soy dijiste. bruja. Sí.
Oye, una cosa, alguien, no te lo dije antes, pero había alguien que quería sentirse como, tener mayor inspiración, entonces si es que tú podías mostrar, no sé si quieres, tu pantalla para ver los complementos que tú tenías, para poder Ah, inspirarse y ver qué otras cosas poder adquirir. los complementos en presentaciones de Google. Miren, a ver, voy a mostrar. Voy a tener que salir de esto. A ver. Ya. Ok, voy a ir a complementos. Y acá hay algunas que yo estoy utilizando y otras que en realidad necesito desinstalar porque no están funcionando. ¿Cuáles son? Estoy usando la de iconos. ¿Bien? Esta de iconos, y de hecho ustedes la pueden encontrar en donde dice descargar complementos. Y acá yo les había mencionado la página de Flaticon. ¿Bien? Entonces ponen aquí Flaticon y también hay una opción para, digamos, trabajar de manera automática con esto de encontrar ciertos iconos, ciertos gráficos, para poderlos vincular a estas presentaciones. Bien, la verdad es que hasta ahora yo podría destacar esas dos, Peer Deck y lo que es Flaticon, directamente desde acá. Miren, fíjense que yo voy a ponerle play a esto de los iconos de Flaticon y me genera nuevamente este menú, ¿cierto? En el lado derecho, donde yo puedo comenzar a buscar algún elemento y lo puedo llegar a insertar. Por ejemplo, necesito un icono de Facebook, me aparece aquí, le pongo insertar y va a quedar, digamos, automáticamente aquí en la presentación. Hay varias cosas que me gustaría compartir todavía con ustedes, pero claro, tenemos como un tiempo ahí limitado. Y la idea, chiquillos, es que ahora, de hecho, les voy a compartir una encuesta para que vayan respondiendo antes de que se desconecten, para que ahí mencionen las cosas que les gustaría llegar a revisar en una nueva sesión, ¿ya? Si hay algún elemento que corresponda a la suite, también menciónenlo ahí, o algo que hemos revisado. Yo dejé algunas categorías, ¿cierto?, de elementos complementarios a lo que es la suite, pero ahí hay una opción con la que ustedes puedan poner algo, digamos, alternativo a la que aparece ahí. ¿Ya? Así que espero sus respuestas y la idea es que sigamos abordando este tipo de contenidos. Si hay alguna consulta. Claro, sí. Vamos a hacer una sesión de respecto a Classroom. De hecho, lo tenía preparado ahí. Pero se nos hizo súper corto el tiempo. Pero de momento les puedo decir, chiquillos, que Classroom ustedes lo pueden utilizar con su correo institucional, pueden crearse una clase. Y lo digo como clase porque Classroom tiene eso, cambia un poco el concepto sobre cursos y clases, digamos, es lo mismo ahí. Entonces, comiencen a revisar Classroom en la aplicación de la suite que aparece en el listado. Desde ese panel ustedes pueden categorizar temas, pueden crear tareas también, y hay muchos elementos en la web, si es que no se quieren quedar, digamos, estancados en lo que sea como este proceso de formación, que pueden comenzar a revisar de Classroom, porque la está llevando en ese sentido. Súper, muchas gracias, David. Oye, me están tratando un poco por el chat, me dice que responda a las cosas pendientes. Entonces, Ya. por eso justo era este minuto, porque hay cosas, les voy a contar ahora, no lo conté antes, pero hay cosas que se van filtrando evidentemente porque hay cuestiones que son atingentes a lo que tú vas relatando para no interrumpir demasiado, ¿no? Yo sé que son muchas preguntas, que hay muchas inquietudes y que es súper necesario responder a todo. Lamento si no transmití correctamente todas sus dudas, pero tal vez del minuto podamos abrir el micrófono y nos quedamos un ratito más aprovechando la experiencia de David y su conocimiento. ¿Les tinca? Si pueden levantar la manito y así le abrimos el micrófono. César. A ver si no nos vamos. No, no, si ya está Ahí acá. César. César. Hola, eh, mi cámara no está ¿Ya? funcionando bien, así que, pero mira, yo solo quería comenzar por hacer una presentación tan atractiva como la que tú Vale. tienes, porque tiene imágenes del complemento, pero también tiene una iconografía, ¿cierto? Un tipo de tipografía distinta que se sale del PPT inicial. Para todos los que queremos apenas empezar por eso, para que el PPT no sea aburrido y típico como siempre, mi pregunta era los detalles para armar una presentación así, más que simplemente saber
cuál es el complemento, sino cómo se ocupa, Digo, y para de que sea dónde sacó la tipografía, etc. una presentación atractiva, una presentación efectiva. Eso Como es la lo que tú hiciste. Mi que... pregunta es específica respecto a la que tú tenías en pantalla. Me Ah, gustó ok. mucho. Me gustaría armar una así. Ya, eso mismo, esas son plantillas, por si acaso. Las preguntas que yo estaba mostrando las pueden encontrar en esa galería que tiene Peer Deck. De hecho, voy a hacer de nuevo el repaso donde estaba esto, de las preguntas que se pueden ir utilizando. Una vez que ustedes instalen el complemento váyanse entonces a Peer Deck acá, en complemento, ¿cierto? Peer Deck, Open Peer Deck, y se va a abrir entonces ese menú. Y acá la primera opción que les aparece, esto de las plantillas que mantiene Peer Deck. Si ustedes apretan ahí, van a encontrar maneras de trabajar estas preguntas para un inicio de clase, durante la clase y la finalización. Y de hecho, hay más cosas acá. O sea, ustedes podrían comenzar a revisar estas galerías por disciplina. Yo no, en realidad, siendo franco, no me he metido en este espacio, solamente me he dedicado como a revisar las que hay para clases en general, que son estas de aquí, pero digamos que acá la inspiración, en parte, es poder llegar a traducir, ¿cierto?, este elemento y vincularlo con alguna materia que nos estamos desarrollando. Así que de esa manera podemos llegar a este tipo de preguntas. Súper. Nelson, ¿tienes abierto el micrófono? Ahí está abierto. ¿Cierto? Súper. Sí, ya. No, es que sabes que tuve que ver a mi hijo en un momento. Entonces no sé si respondieron que había preguntado una cosa y en pregunta y respuesta sobre la modalidad en que están usando aquí en Zoom, como de seminario. ¿Eso es con la versión pagada? ¿O se puede programar como desde el Zoom normal? Estoy. Mauricio, ¿nos cuentas? Mauricio o Denis. Denis, por acá. Sí. Sí, esta versión de subseminario la entrega Reuna a las universidades y son ciertas cuentas específicas a solicitud, así que no existe Ya. como la cuenta libre para cada usuario. Y en este caso son administradas desde medio educativo de la universidad. Y en ese caso, por ejemplo, MITS tiene algo que se pueda hacer similar, por ejemplo, o claro, similar a un seminario o alguna otra Yo canal no de he visto, pero comunicación. David, que también ha explorado, no sé si nos ayuda ahí. Saben que estoy escuchando súper mal el audio, la verdad que no alcancé a escuchar lo que estaban preguntando. Que yo preguntaba acerca de la modalidad de seminario que están usando ahora. Me dijeron Se me que es corta ahí. a solicitud de reuna, pero mi pregunta es si hay alguna otra aplicación que pueda aplicarse como en una modalidad similar a esto, como de seminario, como tener más Ok, control sobre los participantes. sí, ahí lo ideal es, bueno, no tanto control. La verdad que si tú quieres hacer algo tan masivo, lo que mejor puedes hacer es usar la aplicación de YouTube y hacer una transmisión en vivo. Digamos, de levantar la mano, por ejemplo, o de que se pueda visualizar la cámara de los participantes. Pero sí, esa es la mejor manera, digamos, de hacerlo de manera general, ¿cierto? Para llegar a muchas personas. Porque si no, Ya, ya es de pago. O sea, lamentablemente es como eso. O sea, cada vez si le exigimos más a la herramienta, obviamente ahí nos van a comenzar a cobrar. sí. Ya, gracias. Tenemos una pregunta también de Víctor. ¿Está activado Víctor ahora? Víctor, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, ahí sí. Bueno, tengo dos consultas en realidad, porque si yo, por ejemplo, quisiera hacer como en las presentaciones de Google, unas plantillas personalizadas No propias. escucho nada. No escucho. Soy yo, me parece entonces. Yo por lo menos escucho. Entonces, si que yo quisiera hacer unas plantillas personalizadas y las quiero guardar, ¿se puede hacer?
Pucha, lo siento. Yo creo que es mejor que escriban las preguntas porque de verdad que no estoy escuchando. No, se corta el audio. Lamentablemente como que mi conexión está siendo más inestable de lo que... Pucha, lo siento. No escucho nada. Sí, no, tranqui, no han hecho nuevas preguntas. La pregunta de Víctor tampoco se escucha tan bien y si le puede escribir por el chat, perdón, Víctor. Era referente a las plantillas. Claro, dice, si tengo un modelo de plantillas personalizadas en presentación de Google, ¿la puedo guardar para compartir? Sí. De hecho, te puedes ir a archivo, como, a ver, un momento lo voy a mostrar así rapidito, archivo, y acá pueden generar una copia de cualquier elemento que ustedes estén trabajando, ya sea una plantilla, ya sea una presentación que ustedes estén creando desde cero, ahí pueden hacer una copia de toda una presentación o de toda una plantilla, ¿ya? Recuerden ese botoncito. Una duda, David, Mauricio, ¿Sí? por acá, que a lo mejor alguien la puede hacer. Si eso que tú dices para crear las plantillas sirve para cualquier persona que tenga una cuenta Gmail. Sí. Perfecto. Sin ningún problema. Ah. Ustedes inician con ese botón de Google en parte, claro, nosotros usamos el botón institucional, yo en realidad lo menciono porque quiero que todos utilicen esa cuenta, pero puede ser con cualquier Gmail. Ya, perfecto. Creo que estamos, ¿no? ¿Sí? Sí, por horario, por todo, ya Dale. tenemos menos participantes. Tampoco veo más manos levantadas. Vamos cerrando, ¿cierto? Sí. Sí, perfecto. ¿Sí? Gracias a todos, sí, muchas gracias por toda la mega participación por el chat. De nuevo, mis disculpas si es que no transmití todas sus preguntas, ¿cierto? Ni todas sus inquietudes en algún minuto particular. Vamos a subir este taller, va a quedar alojado en los espacios donde ya se los compartí. De todas formas, como queda la lista de los participantes, les vamos a mandar un correo con el link para que ustedes lo puedan volver a ver, ¿ya? David, muchas gracias por tu paciencia, por el taller y nada, comprometidos entonces para seguir trabajando contigo en nuevos talleres para poder abordar todas las temáticas y las inquietudes de nuestros estudiantes y académicos. Ya pues, muchas gracias a todos ustedes, Lidia, Raquel y quienes nos apoyaron ahí en medios. Así que nos estamos viendo pronto. Nos vemos. Chao. Chau.